Un saludo cariñoso a los amados hermanos, a los amigos con quienes compartimos este tiempo, ¿no? Son todos muy bendecidos y bienvenidos en el nombre de Jesucristo el Señor. Quiero invitarle a que abran conmigo las Escrituras, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer aquí desde el versículo 14 hasta el primer versículo del capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 6, a partir del verso 14. Y leemos 14, 15, 16, 17, 18 y el primer versículo del capítulo 7. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Amén. Hemos examinado antes, hermanos, por alguna lectura anterior que hemos hecho, cómo es que el Espíritu habla por el apóstol Pablo para decir, por ejemplo, en el capítulo anterior, capítulo 5, dice, de modo que de aquí en adelante dice: a nadie conocemos según la carne. ¿Recuerdan? A nadie conocemos según la carne. A nadie. Porque si alguno está en Cristo es nueva criatura, nueva creación. Eso de ser nueva criatura es lo que le dijo el Señor a Nicodemo, usted recuerda, capítulo 3 de Mateo. El que no naciere de nuevo, le dice el Señor, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver. No, porque el reino de Dios no se ve con estos ojos, tiene que verse con los ojos del alma, los ojos que ilumina el Espíritu Santo del Señor. Entonces, estar en Cristo significa participar de una nueva naturaleza. Ahora, el punto es que cuando la iglesia entiende que somos una nueva naturaleza, entonces, recibido el trato del Espíritu, viene la claridad. Lo que la iglesia hace es establecer claramente, absolutamente, los límites de su accionar. De tal manera que no se confunda ningún hermano, así como que puede estar aquí, pero también puede participar allá, que puede ser parte aquí, pero también puede ser parte de allá. No, cuidado. No. La Escritura en esto es amplia, hermanos. Por el Espíritu vine a mí, lo de Juan
El Evangelio de Juan capítulo 15, ¿no? Cuando el Señor dice, yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol verdadero, el árbol de la vida. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador, ¿no? El que tiene la tijera, el que tiene el serrucho. Mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí, dice, en mí no lleve fruto será cortado. A los discípulos decía, ustedes tienen que cuidarse porque separados de mí no pueden hacer nada. Ninguno que esté separado de mí puede llevar buen fruto, no puede. El fruto no depende de las ramas, el fruto no depende de estas guías que tiene la vid. El fruto depende del tronco, depende de la raíz, que es Cristo, el bendito Hijo, ¿no? Por eso que en esta nueva relación que tenemos en Cristo, la instrucción apostólica bajo trato del Espíritu, lo creemos absolutamente. Dice como en el versículo número 14, dice como instrucción, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis. No está diciendo que se recomienda, hermanos. No está diciendo que sería bueno que no hiciera tal cosa. No está diciendo que por peligros de una situación temporal, por peligro de salud, por peligro económico o por peligro de esa naturaleza, uno debe cuidar, hacer pactos con incrédulos. No está diciendo eso. Lo que dice es no os unáis. Porque cualquier relación con incrédulo constituye un yugo desigual. Es compartir un mismo yugo, pero sabiendo que a un lado está un buey, que es lo normal, lo habitual, y al otro lado ponen un caballo, ponen un burro, ponen un león, ponen una jirafa. Puede parecer tan ridículo la figura, pero el hecho espiritual es peor que eso, hermanos. Revíselo conmigo, por favor. ¿Por qué no puede y no debe un hijo de Dios establecer yugo con incrédulo? ¿Por qué? Porque la primera pregunta del verso número 14 dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Un hijo de Dios como usted y yo, por gracia de Dios. Un hijo de Dios. ¿Comparte o no comparte? ¿Está o no está en el reino de Dios y su justicia? ¿Verdad que sí? Y el que no está en Cristo y el incrédulo, ¿comparte el mismo reino? O como dirá el apóstol Juan, 1 Juan 5:19, nosotros somos de Dios, dice, pero todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, el que no está en Cristo, ¿qué gobierno comparte? Reino de Dios, imposible. Reino de Satanás, aquel que solo busca hurtar, matar y destruir. Allí está. Por lo tanto, ¿de qué justicia habla aquel que no está en Cristo? Entonces podría ponerse en un mismo yugo a un hijo de Dios que vive la justicia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, que solo busca salvación y vida eterna para nosotros. Se puede poner en un mismo yugo con aquel que está en un gobierno de absoluta injusticia, que solo busca hurtar, matar y destruir, que solo busca hacer daño, que solo busca la perdición para aquellos que le siguen. ¿Pueden compartir el mismo yugo? ¿Qué le parece? La segunda pregunta es, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y esto finalmente resulta a lo mejor más fácil de entender. Si estamos frente a la luz, ¿qué posibilidad hay que aquí aparezca, frente a la luz, aparezca una gran nube, una gran tiniebla, una mancha oscura aquí, que la tiniebla no pueda hacer desaparecer? Perdón, que la luz no pueda hacer desaparecer, hablando de la tiniebla. ¿Pueden estar juntos la luz y las tinieblas? Y la respuesta es no.
Y un hijo de Dios está en la luz de Cristo. Jesucristo dijo, yo soy la luz que he venido al mundo para que el que me sigue no ande más en tinieblas. Lo dijo el Señor. O sea, si está en Cristo, en la luz de Cristo, no puede haber tinieblas. Ya, pero los que no están en Cristo, ¿viven o no viven en las tinieblas? ¿Por qué fue que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 tuvo que decir a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo? Vosotros sois la luz del mundo. Y tienen que cuidar su forma de vivir y su forma de hacer y su forma de hablar, porque no se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, sino que se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Y ustedes están puestos como luz del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo necesita o no necesita luz. ¿Está o no está en tinieblas siempre? La pregunta es cómo hacemos converger, cómo logramos que se una el que está en Cristo, el que está en la luz de Cristo, con aquel que está en plena tiniebla. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Es imposible en el orden de Dios. Entonces lo que aquí pasa es que obedece al Señor y corta lo que haya que cortar y reinicia lo que haya que reiniciar en el orden de Dios. O se mantiene en plena desobediencia a Dios para sacar adelante sus deseos, sus formas, sus anhelos carnales, en plena desobediencia, y repite en este tiempo la figura de Adán y Eva, que tenían instrucción clara, específica, pero decidieron hacer su propia voluntad. ¿Les faltó palabra de Dios? No les faltó, la tuvieron. ¿Le faltó presencia de Dios? No le faltó, la tenían. Pero decidieron tomar un camino equivocado, un camino distinto, el camino que el maligno a través de la serpiente les mostró. Y ellos no creyeron a Dios, porque no amaron al Señor sobre todas las cosas. Amaron sus apetitos, sus deseos carnales que afloraron a causa del pecado. Entonces no se puede pretender que la justicia esté ligada con la injusticia o que la luz esté pegada con la tiniebla. Hermanos, eso no existe. O está allá o está acá, pero no puede de otra manera. El versículo 15 va a decir que concordia tiene Cristo con Belial. ¿Acaso podría el santísimo Hijo de Dios, el santísimo Dios del cielo y de la tierra, tener alguna comunión, alguna comunicación con Satanás? Belial es uno de los nombres del maligno. ¿Acaso podría darse aquello? Y la respuesta es absolutamente no. Capítulo 4 de Mateo, cuando fue tentado el Señor Jesucristo. Después de la tercera tentación, lo que el Señor hace es reprenderle y decirle, retírate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No puede haber comunión allí, no puede haber entre el Señor de los cielos y aquel que está ya destinado a los infiernos eternos. No puede haber comunión. Ya, pero ¿y qué tiene que ver con nosotros? Que usted y yo, por gracia de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo. Pues no lo olvide, pues. Somos la iglesia del Señor. El Padre puso a Cristo como cabeza sobre su cuerpo, la cual es la iglesia, dice. Si estamos en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Si estamos en Cristo, ¿compartimos o no compartimos su naturaleza, su esencia, su verdad, su amor, la esperanza que ha puesto en nosotros? Entonces no puede estar en Cristo, pero además estar sirviendo o tratando de agradar a Belial, a Satanás, el diablo. No puede, pues, hermano lindo, no puede. Si no agrada plenamente al Señor por establecer una coyuntura que le está prohibida, entonces lo que hace es mostrar que prefiere el otro reino y estar allá, con las consecuencias que aquello significa. Y cuidado con que alguien diga, no, si esto lo voy a manejar un tiempito y después vuelvo. Porque, hermano, porque no es del que quiere, ni es del que corre, dice la palabra del Señor, sino de aquel de quien el Señor tiene misericordia. Y no tendrá misericordia de ti si, conociendo la palabra de Dios, si habiendo escuchado la instrucción de la palabra, decides mantenerte en obediencia. No habrá misericordia con aquel que con entendimiento
Lo dice el Espíritu del Señor en la carta a los Hebreos. Si aquel que conociendo, dice, si aquel que a conciencia decide pecar delante de Dios, no queda otro sacrificio por hacer, dice, sino que una expectación de horror y de un fuego que está constantemente allí funcionando. Entonces este es un tiempo para que si alguno no había podido librarse de un engaño maligno, de una atadura maligna, si alguno estaba pensando en que podía ligarse, relacionarse con una persona que no está en Cristo, hombre o mujer, ahora tome cuidado, reprenda espíritu del maligno que quería engañarle y vuelva al Señor, y el Señor le va a bendecir. Aquello que buscaba, el Señor lo tiene para usted. Pero lo tiene en bendición, lo tiene en obediencia, lo tiene bajo su mano poderosa que le cubrirá siempre. Alguien estaba pensando en hacer negocios y tomar a un socio que no está en Cristo el Señor. Es que ni lo piense. No, es que el negocio es bueno, pues nadie dice que no. Digo, permítame decirle esto, pudiera ser que económicamente le vaya muy bien, muy bien. A lo mejor el negocio realmente es buenísimo. A lo mejor el tipo que le ha ofrecido la sociedad, pero que es un pagano, que no conoce al Señor. A lo mejor es un gran hombre de grandes capacidades. Muy bien. El problema es que si usted desobedece la palabra del Señor y hace yugo desigual con incrédulos, usted va a terminar siendo llevado por aquel y va a perder su comunión con Dios, su condición de hijo de Dios, y por lo tanto va a perder su herencia con Cristo en el reino de los cielos. Este es el día en que debe juzgar qué le importa más. Un buen negocio con muchos millones, pero destinado eternamente al infierno, o un trabajo poquito más normal, menos rentable quizás, pero donde su alma está en constante comunión con el Espíritu Santo del Dios de los cielos. Usted en obediencia, yo en obediencia, avanzando juntos hasta que, dirá Pablo a los Efesios, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, la unidad de la fe, la estatura del varón perfecto, hasta que nos encontremos con Cristo, el bendito Hijo. Amén, sí. En el nombre del Señor le ruego lo considere. Ninguna relación, ninguna coyuntura, ninguna. Ay, que hay unos vecinos que son re buenos, son buena onda. Entonces tenemos pensado juntarnos con esos vecinos y ellos aportan una cantidad y nosotros aportamos algo más y vamos a comprar juntos una casita más grande donde podamos compartir y vivir y que los niños crezcan como amiguitos y... Hermano, la instrucción es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Versículo 15. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Pero mire lo que sigue. ¿Qué parte puede compartir el creyente con el incrédulo? ¿Cómo podría? Hermanos, si la única vez que nosotros debemos acercarnos a un pecador, la única vez que podemos acercarnos a un hombre o una mujer sin Cristo es cuando el Espíritu Santo nos mueve, como lo hizo con Felipe allá en Samaria. ¿Recuerda? Muy bien. Cuando el Espíritu Santo nos mueve a ir para presentar a Cristo como el Señor, a ir para llevar la palabra del Señor, a ir para mostrar la luz de Cristo a aquellos que están en tinieblas. Pero usted va, como se nos enseñó en alguna sesión anterior, pero usted va como embajador de Cristo, pues. Usted va en la autoridad de Cristo, no va estableciendo coyunturas, no va compartiendo nada, no va ligado a la otra persona en nada. Distinto es si la otra persona necesita, el Espíritu le mueve a usted, le habla de Cristo, la otra persona entrega su vida a Cristo y luego a quien le dice: amado hermano, el Señor me está mostrando esta posibilidad de negocio. ¿Qué te parece que vamos juntos, recibamos una palabra del Señor, que un ministro del Señor esté con nosotros, ore por nosotros, nos bendiga por la palabra? De ahí en adelante, en familia, las cosas se pueden hacer muy bien y tendrán la bendición del Señor.
Pero cuidado con aquel que dice, no, voy a establecer esta sociedad con un pagano porque voy a usar esta relación para hablarle de Cristo. Hermano, el otro te va a sacar, el otro te va a llevar. Lo hemos conversado respecto de jóvenes y señoritas. Muchos han dicho, sí, voy a establecer contacto, comunión igual con esta niña, que es una pagana, una chica de afuera, es linda, pero es una pecadora. Yo voy a establecer este contacto y vamos a pololear y yo espero que nos casemos porque yo quiero que ella conozca al Señor, quiero hablarle del Señor para que venga al Señor. De cada 100 que tienen tan buena intención, hay como 98, 99 que terminan afuera, jóvenes. Sea hombre o sea mujer, terminan afuera. Con una casa, ni les digo cómo se administra después, ni les digo la discordia, ni les digo la falta de presencia de Dios, ni les digo cómo los niños son afectados, porque si no está Cristo presente allí, hermano, dígame cómo puede criar hijos en bendición del Señor. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que Dios quiere que se note en nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere que se note en nosotros? Versículo 16. Dice, ¿qué acuerdo podría haber entre el templo de Dios, que somos nosotros, no templo de Dios, y los ídolos, figuras muertas? ¿Cómo va a estar el Dios de los cielos? Aleluya, habitando en el cuerpo de un hombre, de una mujer, hijo de Dios, como el Espíritu Santo y eterno de Dios va a cohabitar con un ídolo, con alguien que adora, que tiene idolatría en su vida. ¿Cómo va a poder? Mire, el Espíritu del Señor está o no está, hermano. El llamado apostólico es no contristéis al Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo se le contrista? Con estas cosas se le contrista. Desobedeciendo a la palabra. Buscando cada uno hacer su propia voluntad. Olvidándose de que Dios tiene propósito, tiene llamamiento para nosotros. Mire, la Escritura dice en el verso 16, dice en la segunda parte, porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente. Sí, pero es un templo respecto del cual Dios tiene programa, tiene propósito, pues. Es un templo que no es una simple construcción y Dios lo ve a lo lejos. No, mi hermano. Mire, por favor, en la segunda parte del versículo 16, el Espíritu toma una palabra de allá de Levítico que la vamos a compartir. Pero dice, la segunda parte del verso 16, hablando Dios respecto de sus hijos, respecto de su templo. ¿Qué dice? Habitaré dentro del templo. Habitaré y andaré entre ellos. Mire, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. Acompáñenme a Levítico 26, por favor. Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro en la Biblia. Levítico 26, por favor. Por favor, el subtítulo, no puedo trabajar ahora todos los versículos del 1 al 12, porque en el 12 está el texto citado. No puedo trabajar porque son tan abundantes de gracia, de bendición, que nos ocuparía una sesión completa y un poco más, ¿no? Pero parte diciendo en el 26:1, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra, ni siquiera eso, piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Por eso que no puede el templo de Dios estar ligado a los ídolos, pues hermanos, no puede pues. Entonces en el verso 3 va a decir, si anduvierais en mis decretos y guardaréis mis mandamientos. Y comienza a detallar una cantidad de bendiciones. Y yo creo que el punto más alto quizás de tanta bendición está precisamente en el versículo 12. Dice, y andaré entre vosotros, que es lo que cita el apóstol. Y andaré entre vosotros. Y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo.
Es decisión de Dios. Sí, pero dentro de lo que establece el capítulo 26, dentro de un pueblo que le obedece al Señor, que obedece a la palabra, que hace su voluntad, porque el que sabe es Él, no nosotros. Nosotros somos pequeños, estamos siendo formados. Luego en el versículo 17 va a decir, por lo cual dice el Espíritu del Señor, salid de en medio de ellos. O sea, si alguien está ligado, si alguien está compartiendo yugo, si alguien hasta aquí había desobedecido a la voz del Espíritu, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Acompáñeme a Isaías 52, por favor. Isaías 52. Isaías capítulo 52. Bueno, aquí hay una palabra que es tremendamente hermosa porque anuncia cuán hermosos son sobre los montes, dice los pies del que trae alegres nuevas en el verso 7, ¿no? Es un anuncio, es una manifestación de Cristo, bendito sea. Pero dice entonces en el versículo 11, Isaías 52, 11, dice, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda. Así dice, jóvenes, señoritas, hermanos, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. ¿Sabe quiénes portaban los utensilios del Señor? Los sacerdotes, los hijos de Leví. ¿Sabe que somos nosotros? Según 1 de Pedro capítulo 2, ¿sabe que somos? Linaje escogido, real. Muy bien. Real sacerdocio. ¿Somos o no somos sacerdotes? ¿Portamos o no portamos los utensilios más sagrados, más santos que Dios nos ha dado? ¿Portamos o no portamos la gran palabra del Evangelio de Dios que da salvación al mundo? Entonces, ¿cuál es la instrucción? No, apártese de todo lo que sea pecado, apártese, aléjese, especialmente, dice, purificaos, los que lleváis los utensilios del Señor. Finalmente el versículo, estoy en 2 de Corintios 6, 18, el Señor va a decir, y yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. En algunas sesiones anteriores hemos hecho notar cómo el Padre desde el principio tenía el anhelo de tener hijos, todos iguales y semejantes a Cristo el bendito Hijo, a la imagen del Dios invisible. Sin embargo, la desobediencia y el pecado provocaron esta ruptura, esta separación entre el Dios de los cielos y nosotros, los hombres. Pero en Cristo volvemos a ser llamados para ser hechos hijos de Dios. Todos los que le reciben y creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos, ser trabajados para que sean hechos hijos de Dios. Hasta que todos lleguemos, dice el apóstol, ¿no? A la estatura de este varón perfecto. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? Bueno, si obedecen, si se mantienen separados, si no olvidan que son un reino de sacerdotes, si cuidan de no hacer ningún yugo desigual con incrédulos, con infieles, si son obedientes, yo seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. ¡Aleluya! Dice el Señor Todopoderoso. Pablo va a decir a los romanos que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso ya es glorioso. Sí, pero además dice, y si hijos, entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo, el bendito Hijo. Por eso que luego el apóstol dice en el capítulo 7, verso 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, estas son las promesas que tenemos. ¿Qué corresponde? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Exhorto a la iglesia del Señor a mantenerse en la santidad que el Señor nos demanda.
La Escritura dice desde el primer pacto, se lo dice el Señor a Israel, pero el apóstol Pedro vuelve a tocar el tema con la iglesia y dice, como está escrito, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. No hay nada tan hermoso como compartir la naturaleza de nuestro Dios y Padre. Amados hermanos, la Escritura dice que al reino de los cielos, lo dice Apocalipsis, no entrará cosa inmunda, ni que haga abominación o mentira, que esté en desobediencia al Señor. Allá no va a entrar, no vamos a entrar con ninguna desobediencia. Este es un tiempo de reflexión, es un tiempo de venir a la paz del Señor, es el tiempo de quebrantar el corazón, es el tiempo de reconocer que si algo hice mal no importa, es que deshacer este negocio me va a significar perder dinero, me va a significar no recibir las utilidades, lo que sea, hermano. No hay nada temporal que valga tanto como tu salvación y tu herencia con Cristo en el reino de los cielos. Es que voy a sufrir, dice el joven o la señorita, si corto esta relación con este incrédulo, con esta incrédula, lo voy a pasar mal. Es mejor que lo pases mal ahora, joven, señorita, a que dejes de ser parte de la casa de Dios y vivas eternamente con Él. En los tiempos de Esdras, el Señor dio instrucción. Y los sacerdotes que se metieron con mujeres paganas, mujeres de otro pueblo, aunque estaban casados y habían tenido hijos, por orden de Dios, tuvieron que echar de sus casas, echar al desierto a todas aquellas mujeres paganas con sus hijos. Clamo al Espíritu Santo del Señor que bendiga a su iglesia y ponga obediencia y ponga santidad en la vida de su pueblo. Les exhorto a estar orando, les exhorto a rogar, a pedir ayuda al Señor. Les exhorto a decirle al Señor, no puedo solo, pero sé que cuento contigo porque tengo disposición de estar en tu voluntad. Mientras sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén al Señor. Gracias al Señor.